Tenemos más reacciones desde el Congreso. A esta hora nuestro compañero Carlos Villarreal nos transmite esta información en vivo. Que sea un contrapeso al poder de turno. La presidenta del Congreso, Luz Salgado. Nos transmite esta información en vivo. Que sea un contrapeso al poder de turno. La presidenta del Congreso, Luz Salgado. A la institución parlamentaria de abuso de poder cuando cumple su rol constitucional de control político. Hacerlo es no entender la democracia. Al ministro Zavala decirle que se equivoca si piensa que el Ejecutivo no es... Al ministro Zavala decirle que se equivoca si piensa que el Ejecutivo no está obligado a rendir cuentas de sus actos al Congreso, a cumplir sus funciones constitucionales. Muchos hechos de corrupción se hubieran detenido y evitado si los congresos hubieran ejercido mayor control político al gobierno que le tocaba en el turno. Nosotros estamos haciendo eso, el control político. Durante 6 meses se ha defendido una adenda sin atender ni escuchar las observaciones de la representación nacional. Nosotros no hemos censurado al ministro Vizcarra. No se presentó en ningún momento la censura. Es el Ejecutivo quien, frente a las evidencias cada vez más abrumadoras, ha reconocido lo lesivo de su adenda. Ellos mismos lo han dicho en varias oportunidades aquí en el Congreso, que era un contrato lesivo. Por eso lo cancelaron, el Ejecutivo canceló, y luego el mismo Ejecutivo aceptó la renuncia del ministro Vizcarra. No ha tenido nada que ver el Congreso. La interpelación es un mecanismo válido de control político, es el verdadero equilibrio de poderes que todos reclamábamos en democracia, para pedir explicaciones sobre determinadas políticas del gobierno que afectan a la población. Es lícito y válido preguntar por qué la inseguridad ciudadana, por ejemplo, crece día a día y nos encontramos con noticias todas las noches y todas las mañanas. No somos obstruccionistas y aunque el ministro Basombrío tiene mucho que explicar, aún no se ha presentado en el Congreso ninguna moción de interpelación hasta la fecha. O sea, mal podrían decir de que hay 2 interpelaciones puestas en el manifiesto. No vamos a aceptar que se pretenda debilitar, menoscabar o desvirtuar la función obligatoria que tiene el Congreso de la República de fiscalizar. Es un mandato constitucional. Eso está en nuestras leyes. Hay que asumir las responsabilidades frente a la población, todos. Enmendar y no hablar con ligereza, acusando al Congreso de calumnia, obstruccionismo o falta de respeto. Desde ayer y hoy mismo vamos dando prioridad a los proyectos del Ejecutivo y ustedes han visto que inclusive en la última norma, que era muy importante para la reconstrucción nacional, cumplimos con nuestra obligación quedándonos hasta altas horas de la madrugada con tal de sacar una norma que en Chile, por ejemplo, demoró 2 meses y nosotros la sacamos en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque estamos conscientes también de nuestra obligación. O sea, ni calumnia, ni obstruccionismo, ni falta de respeto. Cumplimos con nuestro deber y por eso exhorto al señor ministro Zavala a que rectifique sus declaraciones poco democráticas, por decir lo mismo. Entendamos que tenemos que trabajar todos por el bien del país. Entendamos que cada uno tiene que cumplir su rol y que hay que enmendar errores si es que se demuestran en el camino, como lo ha demostrado la Contraloría de la República y las respuestas que han habido, o pocas respuestas, durante el pliego interpelatorio, en este caso del señor Vizcarra. Muchísimas gracias, eso era todo.
RPP Noticias en directo con declaraciones de la presidenta del Congreso, Luz Salgado, refiriéndose ayer al comunicado que emitió el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en donde acusa a la oposición en el Congreso de obstruccionista y de abuso de poder, además de lanzar calumnias contra los miembros del Ejecutivo. Ella ha dicho que se trata de una ligereza de Zavala y le pide que rectifique sus palabras. Que hay que tener en cuenta que los congresistas están aquí durante más de 12 horas, muchas veces, no solamente en comisiones, sino en los días de pleno. Y en todo caso, si se han movido en determinados momentos, es responsabilidad de cada uno y darán las explicaciones del caso. Y lo otro es que las preguntas se han referido siempre al tema que convocó. Yo les invito a que lean las preguntas. Que se hayan repetido es otra cosa. Y es que entre bancadas no hay coordinación para hacer la pregunta. Cada bancada establece su propio pliego de preguntas y no se puede decir a una bancada, tú ya no preguntes esto o no preguntes el otro. Estaríamos coactando la libertad de cada bancada. Se podrían repetir y es por eso que el ministro en varias ocasiones dijo, esa pregunta ya la respondí y se quedó ahí normal y tranquilo. Se le ha tratado con el respeto y la consideración suficiente. ¿No les gustan las interpelaciones? Tendríamos que modificar la Constitución, pero es parte del control político. Por eso es que los congresistas estamos, para fiscalizar, para preguntar lo que la población quiere saber. Y en este caso habían varias preguntas que fueron promovidas desde un inicio por Acción Popular. Buenas tardes. Esta mañana el congresista Gino Costa hizo una reflexión en el sentido de que esta intención que hay, según ellos, de interpelar a varios ministros, revelaría una intención en el fondo que apuntaría a una vacancia presidencial y que inclusive él dejó entrever posible interrupción del régimen democrático. Hizo referencia a ejemplos del pasado donde había golpes de Estado. ¿Y qué responde ante esta reflexión del congresista Gino Costa? Yo respeto lo que dice el congresista Gino Costa, pero creo que está completamente equivocado. Completamente equivocado. Aquí no hay ninguna intención de vacancia. Y miren ustedes, en el control democrático tenemos también la estación de preguntas. Si nosotros aplicáramos la estación de preguntas, tendríamos que tener a todos los ministros una vez por mes. ¿Se imaginan entonces cómo estarían de preocupados? O sea, por las interpelaciones que se han puesto durante este periodo, que no pasan de 2, no puede decirse que hay un afán de desestabilizar la democracia. Rechazo rotundamente el hecho que digan que hay algún afán de desestabilizar la democracia. Creo que hemos dado muchísimas muestras de que estamos colaborando con el Ejecutivo. Muchísimas gracias, muy amables. Muy bien, señores. Luz Salgado, presidente del Congreso de la República, se retira del Parlamento Nacional. Entonces, él ha respondido a el comunicado emitido en última instancia por el presidente del Consejo de Ministros ayer, Fernando Zavala, quien señala justamente de que hay un ánimo obstruccionista. Ella dice que no es así, que ha sido una ligereza del premier Zavala, le pide que rectifique sus declaraciones y además descarta cualquier intención de vacancia presidencial, de acuerdo a lo que dejó entrever en horas de la mañana Gino Costa. Adelante, estudios. Gracias, Carlos, por esta información. Veamos entonces a qué se refiere Luz Salgado. El día de ayer, Fernando Zavala